Soy Nadia Catán y a mis redes sociales suelen llegar preguntas que atacan y critican al Estado de Israel. Hoy yo quiero que Gabriel Ventasgal responda algunas de estas preguntas. Hola, soy Gabriel Ventasgal y a mis redes sociales suelen llegar preguntas que atacan y critican al Estado de Israel. Hoy yo quiero que Nadia Catán responda a alguna de estas preguntas. Iniciemos entonces con este reportaje especial para Enlace Judío. Mira, Nadia, me presento, mi nombre es Gabriel y en esta situación yo estoy leyendo la cantidad de frases de amigos míos palestinos que me dicen lo siguiente: los judíos llegaron a Palestina y le quitaron la tierra a los palestinos, que eran los dueños primarios de esa tierra. ¿Qué le respondes? Bueno, me encanta esta técnica que vamos a realizar en este encuentro de hoy, porque de eso se trata, de que contestemos pues, las preguntas más agresivas y que no solamente nos indignemos y ya, sino que realmente haya una respuesta real con fundamentos. Lo que me mencionas, los judíos llegaron a quitarle la tierra a los palestinos. Vamos a preguntarnos primero que nada, ¿qué tan atrás queremos irnos? Porque si nos vamos a 1000 años antes de Cristo, pues esta tierra es el reino de Israel. Luego, después de la muerte del rey Salomón, la tierra se va a dividir y va a ser el reino de Israel arriba en el norte, Judea en el sur. ¿Qué tenemos? ¿Qué es Judea? Pues como su nombre lo dice, Judea es la tierra de los judíos. Y eso estamos hablando 1000 años antes de Cristo. No ha habido otra persona en la historia que proclame a Jerusalén como su capital más que el rey David. Pero bueno, dejemos esto que puede parecernos muy antiguo. Es cierto que luego vinieron los diferentes califatos y demás y poblaron esta región de Palestina, pero vamos a echar toda la historia a un lado para centrarnos entonces en 1947. Y en 1947 lo que tenemos es una tierra que no es ni de árabes ni de judíos. Esa es la manera, desde mi punto de vista, más objetivo para plantearlo. No es de árabes ni de judíos, es una colonia británica que simplemente es un hervidero de pasión y de agresividad y de hostilidad entre árabes y judíos, porque ambos quieren proclamar su Estado. Así que le pasa el tema a las Naciones Unidas, en donde se hace una votación, se parte el territorio, una decisión, por cierto, muy salomónica, y el pueblo judío decide declarar el Estado de Israel, y el pueblo palestino no solamente decide no declarar el Estado, sino que además se une a los 5 países árabes vecinos para lanzarse en una guerra contra el recién creado Estado judío. Lo que tenemos antes de eso, Gabriel, son familias rotas que están llegando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a una tierra árida, que es Palestina, una tierra en donde la malaria mata a gran parte de la población porque es una enfermedad en donde no se ha podido combatir. ¿Y por qué digo familias rotas? Porque es gente que está llegando de Europa Oriental, de los pogromos, para quien no sepa qué es esa palabra, de las masacres antisemitas, que en la mayor parte de las ocasiones son propiciadas o apoyadas por los zares de Rusia. Y dice esta gente, como bien lo dijo Ari Shavita en su libro, mi última parada es aquí. Resulta que el mundo y la historia demuestra, y luego con el Holocausto lo vamos a demostrar todavía más, que es justo y necesario, muy, muy necesario, un pedazo de tierra en el mundo para el pueblo judío. Las tierras se compran, los árabes las venden y se compran porque los judíos tienen apoyos, a veces de Keren Kayemet, a veces de la famosa familia Rothschild, pero estas primeras compraventas están documentadas, son una realidad y no hay robo de tierras. Quizá si hay una toma de tierras ya en un caos, eso ya fue en la guerra de 1948 que Israel no inició. Con eso termino mi respuesta y ahora me voy contra ti, Gabriel, porque si tú me lees lo que tú tienes en tus redes sociales para responder, yo te voy a leer lo que yo tengo. En estos días de guerra, lo que podemos ver es que Israel es un país genocida, que está aplicando, disculpen, estoy leyendo aquí, un castigo colectivo contra toda la población de Gaza. Y toda la población de Gaza no son terroristas. Esto convierte a Israel como el país genocida del siglo XXI. Te escucho, Gabriel.
de hecho, has dicho una técnica conocida que se llama el ventilador de mierda. Y es lanzar un montón de cosas al aire, y tú cuando escuchas eso dices, bueno, ¿por dónde comienzo? Si fuese una entrevista televisiva, te diría, voy a responder a una pregunta de toda la que está, porque has dicho que hacemos un castigo colectivo, has dicho que hacemos un genocidio de los palestinos, y que estamos siendo el Estado genocida del siglo XXI. O sea, has hecho 3 acusaciones diferentes en una misma frase. En un caso como eso, mi consejo es centrarse en la que sea más relevante. Y si es un medio de comunicación, tienes 7, 10 segundos, 15 segundos para responder. Y no vas a poder responder a todas porque es un ventilador de mierda. Pero digamos que tengo la oportunidad de responder a varias. Para poder hacer un genocidio, ojo, y teniendo en cuenta que sos una persona racional. Porque si sos una persona religiosa, significa creer religiosamente que los judíos son malos, malísimos. Y por más que te explique de forma racional, mucho no me vas a creer. Porque no se pueden cambiar prejuicios tan asentados a través de la razón. Te doy un ejemplo. La iglesia investigó si era verdad que los judíos mataban niños para sacarle la sangre y hacer matzá. Y investigó y concluyó de forma terminante que era mentira. ¿Eso impidió que se siguiese matando judíos por la misma acusación? La respuesta es no. Por lo tanto, por una cuestión de religiosidad, de creencia, la pregunta es si estamos enfrente a alguien que sea medianamente racional. Pero supongamos que sos medianamente racional, que se puede hablar contigo. Y yo creo que la mayoría de personas se puede hablar con ellos. Entonces, para poder hacer un genocidio, tiene que haber 2 condiciones. Tiene que haber la intención de hacer un genocidio y tienes que tener los medios para hacer un genocidio. Tomemos el caso de los nazis. Los nazis querían asesinar hasta el último judío sobre la faz de la tierra. No tenían los medios para hacerlo de inmediato y a la velocidad que ellos querían, pero tenían las intenciones. Y los medios con los que contaron durante el periodo que mataron o asesinaron judíos fue suficiente para poder acumular 6 millones de víctimas. O sea que tenían medios, no los que aspiraban, pero tenían medios y tenían la intención. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tomamos el caso de los palestinos, del Hamas. ¿Tienen la intención de borrar de la faz de la tierra a los judíos? Bueno, si nos guiamos por lo que declaran y por la Carta Nacional de la Fundación del Hamas, la respuesta es sí. Tienen la intención. Y de hecho, en el ataque del 7 de octubre contaron con unas horas de los medios para poder hacerlo. Y lo que hicieron fue asesinar a todos los que pudieron o llevarse rehenes para mejorar su situación. El Hamas tiene la intención, pero no cuenta con los medios, por suerte. ¿Israel tiene los medios para poder hacer un genocidio? Sin duda. Sin duda. ¿Tiene la intención? No. Si tuviese la intención, entonces, ¿por qué le avisa a los palestinos que se vayan de zona de combate? Si tienes la intención, no la avisas. Y si tienes la intención, lo que haces es, te fijas en los números y no puede ser que hoy tengamos 2 millones de palestinos viviendo en la Franja de Gaza, cuando se creó el Estado de Israel eran 130.000 o 1.200.000, o sea, eran 1.200.000 y ahora estamos hablando de 6 millones de personas, o sea que es el genocidio más mal hecho en la historia de la humanidad, porque lo único que hace la población es crecer, o sea que eso confirma que Israel tiene los medios para hacerlo y no tiene los objetivos. Ahora, cuando tú dices un castigo colectivo y sales del punto de partida que los palestinos no apoyan al Hamas, o sea que no tienen por qué ser castigados, eso es una mantra que no tiene asidero en ningún tipo de encuestas. Yo sí trabajé con los palestinos y sí entra a la Franja de Gaza un montonazo de veces. Y mi respuesta es que no podés saber cuánta gente apoya de verdad a los palestinos del Hamas y cuántos no. ¿Por qué? Porque un palestino cuando lo entrevistas te dice:
son todos unos corruptos, no nos dan libertad, y cuando tú enciendes el micrófono te dicen toda la culpa de ti Israel y el Hamas es lo mejor que hay. O sea que no sabemos realmente cuánto apoyan y cuántos no. En el ataque contra Israel del 7 de octubre participaron también civiles no uniformados y que no llevaban ni la bandera del Hamas ni la bandera de la Yihad Islámica. O sea que el Hamas tiene apoyo en la Franja de Gaza. ¿Cuánto apoyo? Nadie sabe. Nadie sabe. En una situación ideal, Israel lo que tendría que hacer es, si viviésemos en un mundo ideal, es lo que tú pretendes que yo haga, es que el Hamas puede atacarme a mí porque está en guerra, pero tú me exiges a mí que yo actúe con el Hamas no como si estuviésemos en guerra. Tú me exiges que yo actúe con el Hamas como si estuviésemos en época de paz. Explico. Cuando las reglas de la guerra es que tú puedes asesinar a militares del lado contrario. Hamas no asesina a militares, asesinó la mayoría civiles. ¿Está bien? Sí. O sea, pero tú puedes decir, pero Hamas está en guerra con Israel. Bien. Entonces, si Hamas está en guerra con Israel, ¿Israel no está en guerra con Hamas? ¿Por qué me exiges a mí que yo haga lo siguiente? Porque me estás exigiendo, desde el punto de vista israelí, que yo haga leyes de paz, que me meta dentro de la Franja de Gaza, que tome a los líderes del Hamas y a todos los que estuvieron implicados, que los lleve a Israel, que les haga un proceso judicial, que los meta en la cárcel por haber hecho algo delictivo. Eso es las reglas de la paz. Tengo novedades. Israel está en guerra con el Hamas. Y según las leyes de la guerra, yo puedo matar a los líderes de Hamas, porque son militares. ¿Cómo hago para evitar que mueran inocentes? Les aviso a los civiles palestinos, les aviso que se vayan de zona de combate. Se los aviso. Y por lo tanto Israel sí avisó a los pobladores que se vayan más al sur de la Franja de Gaza, o sea, más al sur del río Gaza. En otras palabras, Israel tomó las medidas que ningún ejército del mundo toma para salvar a vidas inocentes. ¿Eso provoca que todas las vidas de los inocentes sean salvadas? No, porque cuando tú tienes al Hamas que lo obliga a quedarse adentro de Gaza City, y cuando aquel que se va le disparan, ¿también vas a culpar a Israel que el Hamas haga eso? ¿Es también culpa de Israel que se viole la ley internacional y que el Hamas utilice a civiles palestinos como escudos humanos? Entonces hay varios problemas. Uno, un problema fáctico, los números no coinciden con lo que decís. Dos, un problema lógico, Israel tiene los medios para hacer lo que estás diciendo, pero no hace lo que estás diciendo. Y tercero, hay un problema legal, lo que estás diciendo no tiene sustento en la ley. O sea que estás cometiendo 3 errores fundamentales. La pregunta entonces del millón ¿es que acaso tú piensas que Israel está haciendo un genocidio porque tú apoyas a los que le gustaría hacer un genocidio contra los judíos? Ten en cuenta que nosotros no pensamos como el Hamas y quizás tampoco pensamos como tú. Nosotros no odiamos a los palestinos. Tenemos un problema con un grupo terrorista. O sea que tú pienses que tú apoyas algo así no significa que todos pensemos como tú. Muy interesante. Gracias. Gracias por plantearlo de esa forma. Vamos entonces ahora con tu pregunta-ataque. Nadia, a mí me llegan todo el tiempo mensajes que Israel ocupa la Franja de Gaza. ¿Es cierto Israel ocupa la Franja de Gaza? ¿Tú defiendes un país ocupante? Bueno, qué tema tan importante y hay que entenderlo de fondo y otra vez irnos al pasado. Aquí lo que sucede es que la violencia por parte de los palestinos ha afectado más la condición de los palestinos. Antes de la segunda intifada entraba una cantidad importante, 1 millón más o menos de personas gazatíes entraban al año hacia Israel a trabajar, a cobrar sueldos y demás, y era un ganar-ganar, por supuesto. A raíz de la violencia de la segunda intifada, las cosas cambiaron. Y cambiaron de manera importante, porque Ariel Sharon, primer ministro de Israel, decide desconectarse de Gaza. Y esto significa sacar absolutamente
a todos los israelíes de ahí, que ya estaban asentados, que ya tenían sus casas y demás, para afuera. Sinagogas para afuera, cementerios judíos para afuera, todo absolutamente para afuera, porque decide desconectarse y no tener ningún vínculo con Gaza. No quedó nada israelí. Así que la pregunta ante esto es, ¿cuál ocupación? Si alguien quiere hacer una crítica al Estado de Israel, la palabra ocupación no sería la correcta. Lo que hace Israel es controlar los productos que entran y salen de Gaza y las personas que entran y salen de Gaza. ¿Y por qué hace esto Israel? Porque Hamás es una organización terrorista que en su carta fundacional explica que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Si no fuera así, entonces Israel no mantendría este control. Y para argumentar lo que estoy diciendo, tenemos los ejemplos de todas las fronteras que tenemos alrededor. Israel no tiene un control sobre Jordania, sobre Egipto, en lo absoluto. No tiene un control, y eso que no son países amigos, sobre el Líbano, que es en donde está Hezbollah, o en Siria. No controla lo que entra y sale del Líbano o de Siria. Porque incluso en estos países que no son amigos, hay una estabilidad bélica, por lo menos. Con Hamás no podemos decir lo mismo. Hamás, desde que está instalado en Gaza, desde el 2007, lanza misiles de manera constante y continua al Estado de Israel. ¿Cómo no controlar entonces lo que entra y lo que sale? Si lo que entra a Gaza va a ser utilizado para tu propia destrucción. Vayamos entonces ahora a preguntarnos qué entraría y qué no. Hagamos el ejercicio. Es muy fácil juzgar a Israel, pero vale la pena ponernos en el lugar de Israel y decir, damos la oportunidad de que entren, voy a hablar de lo que yo tengo aquí a la vista. Vasos, perfecto. Mesas, perfecto, que entren. Cuadros, vidrio, pizarrones, lápices, sí, que entre, que entre, que entre. Material de construcción, que entre, ¿por qué no? No hay ningún problema. La gente necesita en Gaza construir sus casas, sus escuelas, sus hospitales, todas las organizaciones. Perfecto. Resulta que Hamás incauta todo esto y utiliza el material de construcción para construir túneles con objetivos terroristas. Ah, caray. Entonces el cemento ya no fue tan simple, ya tuvo una utilidad más importante que simplemente construir casas. Y así, como este simple producto, tenemos muchos más que Israel simplemente tiene que suministrar, cuidar. Todo lo que entra lo tiene que supervisar porque tiene un enemigo que quiere destruirlo. Ahora, se concluye de esta forma. Si hay algún país que juzgue que Israel revisa todo lo que entra y sale de Gaza, entonces es porque no tiene a Hamás como enemigo, como vecino. Porque si lo tuviera como vecino, entendería los desafíos a los que se enfrenta el Estado de Israel. Cierro mi respuesta diciendo esto: no hay ocupación. Ocupación no hay porque no hay nada israelí en Gaza. No hay un gobierno israelí en Gaza, no hay soldados israelíes en Gaza. Y esos son los dos elementos que podríamos decir que existen cuando hay una ocupación. Y aquí no hay esos elementos. Lo que sí tenemos es un control israelí sobre la franja de Gaza de todo lo que entra y sale. Si queremos juzgar eso, tengamos a Hamás como vecino y entonces ya veríamos cómo reaccionaríamos nosotros. Ok, pues ahora me toca mi turno. Gabriel, voy a decirte y a tocarte un tema que ha sido muy criticado en los medios de comunicación y de verdad tengo curiosidad personal a ver si tú encuentras argumentos pues para defender esto. Lo leo, dice así: es lamentable cómo el Estado de Israel no pone su mano en el corazón, no muestra ni la más mínima piedad y además del bombardeo terrible, todavía niega los suministros básicos a toda la población de Gaza. ¿Qué dices ante esto, Gabriel? A ver, veamos los hechos. Sí. Israel le da a la franja de Gaza
el 25% de la electricidad que la Franja de Gaza necesita, antes de la guerra. 50% lo daba las centrales eléctricas de Gaza, administradas por el Hamas. 25% la daba Israel y 25% los palestinos de Gaza, que se organizaron con generadores propios, paneles solares para tener electricidad porque sabían que no les daban. Bien, del 25% que Israel le da, la tenían que pagar la electricidad. No la pagan y han acumulado una deuda de 500 millones de dólares, la última, porque Israel cada tanto se las perdona. O sea que Israel le da electricidad a la Franja de Gaza y parte del uso de la electricidad es para hacer cohetes, porque no puedes hacer cohetes sin electricidad. Tenés que soldar los cohetes. Entonces, es interesante porque Israel le da electricidad a alguien que utiliza la electricidad para poder hacer cosas en contra de Israel. Eso es lo primero. Lo segundo, Israel le da agua. ¿Cuánto? Entre 10 y 20%. Y el resto es producción propia y el agua de Israel tampoco la pagan. O sea que tenemos que Israel le da agua, le da electricidad, le permitía el paso de 20.000 trabajadores por día adentro de Israel para que tengan un buen pasar, cura a palestinos en hospitales israelíes cuando reciben la autorización, y en épocas de tranquilidad pasaban por mes 48.000 camiones de Israel hacia la Franja de Gaza. Siendo que muchas veces Israel lo que hacía era hacer comercio con la Franja de Gaza. Le dan telas y hay muy buenos costureros en la Franja de Gaza y le devuelven las piezas terminadas. O sea que eso era la situación hasta, actual. Los palestinos incluso bombardearon esos pasos fronterizos. O sea que no tiene ninguna lógica. Muy bien. Empezó la guerra. La lógica entonces es que Israel tendría que seguir dándole, según el criterio de que te mandó el mensaje, es: tú estás en guerra con el otro y tenés que darle electricidad, tenés que darle agua, tenés que darle comida también. Es el primer caso en la historia donde se le exige a un país que está en guerra con el otro. Lo único que falta es que le pidan que Israel le dé balas también, cosa de poder seguir disparando contra Israel. Pero déjame interrumpirte tantito para preguntarte, ¿la comida para los niños, para la gente anciana, no se escribe por aparte? Puedo entender lo del combustible, pero los suministros básicos de alimentos. Muy bien, Israel podría darlo. Lo que ocurre es que hasta ahora lo que ha hecho Israel es pedirle a la población que se vaya al sur del río Gaza. Y ahí, con la presión y la ayuda de Estados Unidos, se estableció que sí iban a recibir agua y electricidad para los que se vayan al sur, para los que acepten el hecho de que estamos en guerra y por lo tanto para poder evitar que inocentes mueran, hay que ir al sur del río Gaza. Entonces Israel accedió a eso. La ayuda humanitaria, ¿quién la tendría que dar? Bueno, Israel entrega camiones de comida y es probable que dentro de poco veas un hospital de campaña, que ya lo hizo Israel en otras campañas militares, para atender a palestinos inocentes que llegan a la zona donde se puede estar. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene que dar los camiones? ¿Lo tiene que dar Israel? Cuando el Hamas se ha apropiado de la gasolina para poder mantener funcionando los purificadores de aire, porque están en las cuevas de abajo, o sea, están en los túneles, y para eso necesitan purificar el aire, y para eso necesitan gasolina. En otras palabras, la población no tiene gasolina porque se la quedó el Hamas, y probablemente tampoco tenga víveres los que están en Gaza. Ahora, ¿se le pide a Israel que Israel supla de esos alimentos? Muy bien, la respuesta es: Israel puede suplir parte por una cuestión humanitaria, pero tienen que suplirlo dos factores más. Uno, sus hermanos árabes, por ejemplo Egipto, que por ahora es bastante reticente a hacerlo. Y el segundo es aquellos que no están en guerra con Israel. Por ejemplo, el señor o la señora que te mandó ese mensaje, que junte dinero y le envíe comida a la Franja de Gaza, a los palestinos. Pero lo que se le acusaba a Israel no es de no dar alimentos, sino de no permitir el paso de la ayuda humanitaria. Pero eso es mentira. Eso es mentira porque pasó camiones
en el sur de Israel con ayuda humanitaria y también pasaron camiones desde Egipto. ¿Egipto podría permitir el paso de más camiones? Puede ser. Quizás Egipto no tiene suficiente alimento para poder pasarles para ayuda humanitaria. Yo le propongo a la señora lo siguiente. Primero, Israel está tomando las medidas legales según la Convención de San Remo del año 95. No está infringiendo la ley. Segundo, ¿tanta le molesta el tema de la ayuda humanitaria? Perfecto, junte por favor dinero y envíele usted, que no está en guerra, envíele comida y alimentos a los palestinos, que Israel lo va a dejar pasar. Israel ya está dándole comida a alguien que no sabemos si no apoyaba al Hamas. O sea, palestinos que apoyaban al Hamas, Israel los está alimentando de la misma forma que Israel curó a los familiares del líder del Hamas. Israel curó en hospitales israelíes al líder del Hamas. O sea que yo no creo que haya alguien en este momento que pueda criticar a Israel por la falta de ayuda humanitaria a lo largo de la historia. A menos que usted no conozca la historia, o a menos que usted no conozca la ley internacional, o a menos que usted suponga que Israel tiene que actuar con la misma crueldad de los que atacaron a Israel. Y por lo tanto, lo que le digo yo es, Israel está en guerra con el Hamas, y está en guerra con la Franja de Gaza. Y por lo tanto Israel va a cumplir las leyes de la guerra. Y lo que usted está pidiendo que Israel haga no forma parte de las leyes de la guerra. Y le diré una cosa más, Israel ayuda a los palestinos de la Franja de Gaza mucho más de lo que usted le ayuda. Porque usted teclea, e Israel da comida y da hospitales y da agua y electricidad, y usted teclea. No venga a darnos lecciones de moral a nosotros. Más claro ni el agua. Muchísimas gracias, Gabriel. Me encantó la dinámica que hicimos hoy de agarrar simplemente preguntas que son un poco agresivas, pero que son válidas al fin y al cabo, todas dirigidas contra el Estado de Israel, para darles respuestas con argumentos y con información. Gracias por tu tiempo y espero vernos en un mes con información más positiva. ¿Te parece bien? Un placer, querida. Un abrazo. Gracias, Gabriel. Cuídate mucho.